presente a dos personas que están ya con nosotros. Él es David Rico, él es de Primero Justicia. Seguro que cuando está escuchando esto debe estar pensando, pues en mi país me da que no se ha conseguido generar riqueza. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros, porque él nos va a contar parte de eso. Ya les adelanto, hemos estado hablando con Julio Montoya, él es el principal responsable de Primero Justicia en esta labor, precisamente por desmontar lo que es Podemos, y ya tienen 200 documentos que, según Julio Montoya, en estos momentos podrían demostrar la relación, voy a decir, entre la gente de Podemos, ya sabemos que están poniendo querellas, bueno, vamos a decir entre la gente de Podemos y el régimen venezolano. Y está Marcos García Montes. Yo quiero que veamos, y te voy a preguntar por esto, Cristina, un vídeo que hemos preparado, porque cuidado, ya no solamente es la vía venezolana, es que lo que vamos a ver en el vídeo es que ya hay acusaciones de que puede haber habido una vía, cuidado con lo que voy a decir, suiza. Y que puede haber habido, o puede estar habiendo, y de hecho yo creo que de eso ya hay pruebas, una vía iraní. Atención. Podemos se querella contra el expresidente José María Aznar. Creemos que José María Aznar ha pretendido situarse por encima de la ley. Pero se confirman los indicios de una posible financiación ilegal de Podemos. Y fundaciones como CEPS se utilizan de pantalla para luego proceder a financiar ya dentro de nuestro país. Siempre ha sido en asesoría, supuestas asesorías, y bueno, y que se mantiene. La preocupación es que todavía se mantienen. Entonces, eso es importante para la recopilación que se está haciendo en estos momentos en Venezuela. La cantidad de 14 millones de euros. Y vamos a una reunión que está el funcionario iraní, Pablo y yo, y ahí el funcionario iraní nos dice, oye, saltemos el embargo, si queréis os pagamos en Suiza. No tenemos ningún problema. A Pablo y a mí. Pablo me manda un mensaje al móvil y me dice, ok, a mi propuesta yo sigo. ¿Cómo sigue? Pues evidentemente todos conocemos cómo se podía saltar el embargo, ¿no? Que era vía Suiza. ¿Sigue cobrando esos 3.000 euros a la semana? Déjame que remarque lo de a la semana, porque esto es de hace un mes, y ya siendo eurodiputado, lo seguía cobrando. Durante meses, Pablo Iglesias ocultó al Parlamento Europeo lo que realmente cobraba del régimen iraní. En la primera declaración de junio aseguraba cobrar entre 500 y 1.000 euros brutos al mes. Después, en diciembre, decía cobrar hasta 5.000 euros brutos. ¿Esto es el ejemplo de ética de un político? Pues tú vas sacando a medida que te van pillando. Hay una historia. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán? Pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. Cristina, eso es el esquema y lo sacamos con las caras para que, si el señor Pablo Iglesias quiere poner querellas, pues ya saben, nosotros sí presentamos a nuestras fuentes. Así que va a tener que poner unas cuantas querellas si quiere acusarnos de algo. Quiero que escuches, Cristina, a David Rico. David, vosotros tenéis recopiladas pruebas. Julio Montoya lo ha dicho abiertamente, de hecho en una entrevista en ABC, decía, Podemos sí se ha financiado ilegalmente o se ha financiado con cargo a Venezuela. ¿Esto es así, David? Bueno, según lo que nos ha dicho Julio Montoya y según las pruebas que él ha presentado, efectivamente hubo, por medio de CEPS, como lo dijo uno de los... La Fundación CEPS. De la Fundación CEPS. Pero hay pruebas. Las pruebas las está recopilando Julio Montoya. Entendemos que no es una labor fácil en el régimen venezolano tener estas pruebas y además poderlas presentar a un tribunal en Venezuela libre que no tenemos y poderlas traer a España. De hecho, uno de los grandes martirios que tiene Julio para poder venir a España es conseguir el pasaje. Entonces, evidentemente... ¿Esto lo dices porque está intentando venir a España con esas pruebas y no lo consigue? Hay la intención de poder traer a los tribunales españoles estas pruebas, pero no existe la posibilidad porque no se consiguen pasajes aéreos para poder venir a España. Entonces, pero las pruebas... no se consigue, perdóname que insista David, porque no se los vende una empresa privada o porque no se los vende el régimen venezolano. Bueno, ahí tendría que explicarte la situación de las líneas aéreas en Venezuela, y es que el régimen venezolano le debe una cantidad enorme de dinero a las líneas aéreas que no pueden cambiar lo que le paga la gente en bolívares a divisa extranjera, bien sea euros o dólares. Razón por la cual las aerolíneas han decidido bajar la cantidad de puestos que van a Venezuela. De hecho, si mal no recuerdo, semanalmente se han bajado más de 17.000 asientos de avión.
Es por ello que ahorita para salir de Venezuela es muy difícil conseguir un pasaje, ¿no? O sea, casualmente, además, casualmente la persona que no consigue un vuelo para venirse a España con esas pruebas, casualmente es Julio Montoya, que es la persona que está recopilando las pruebas contra Podemos. Bueno, eso le pasa a todos los venezolanos, pero la verdad es que ha sido mucho más difícil para Julio poderlo conseguir. Allí evidentemente, una vez que tenga, y una de las cosas que he dicho en otro programa que me invitaron aquí mismo, y es que Julio quiere tener todas las pruebas en la mano, las 200 pruebas de las que habló, en la mano para poder venir a España con todas esas pruebas y poderlas presentar en los tribunales competentes. Cristina. Pues desde luego si eso ocurre y ojalá se puedan traer esas pruebas, yo creo que los tribunales deberán de investigar, porque cuando uno constituye un partido político se tiene que someter a las reglas de todos, y la financiación ilegal es financiación ilegal. En todo caso, con independencia de la financiación, que yo no sé y no lo voy a decir para que ahora ya es la querella que a mí me falta, yo no les voy a acusar de nada, pero lo que es evidente es que el régimen sí que ha financiado a la Fundación CEPS, donde Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, Íñigo Errejón, es decir, la suma de factores no altera el producto al final. Y luego, sobre todo, casi más importante, por lo menos más grave, es que el modelo que defiende Podemos, el modelo que ha estado defendiendo, es que, bueno, los vídeos están para cualquiera que los quiera ver en YouTube y en todo Internet. Hace 9 meses. Es que ese es el modelo que ellos quieren para España. El modelo de la policía. Aquí se quejan, dicen que hay una ley mordaza, cuando hemos tenido en Madrid solamente, desde que yo soy delegada del Gobierno, más de 11.200 manifestaciones, y donde afortunadamente no ha habido ningún incidente grave y desde luego ningún muerto, menos mal, afortunadamente. Y en Venezuela, que la policía tiene la autorización para poder disparar contra los manifestantes con armas de fuego. Sin embargo, ese es el modelo que están defendiendo los de Podemos. Con lo cual, a mí es que me parece una impostura. ¿Es admisible que no se haya criticado por segunda vez cuando se han planteado determinadas actuaciones, determinadas declaraciones en el Parlamento Europeo, y la gente de Podemos ha rechazado condenar el régimen venezolano? A mí me parece algo verdaderamente tremendo que no lo condenen cuando está habiendo detenciones ilegales, secuestros de alcaldes, por simplemente discrepar. O sea, es que esto se ha convertido verdaderamente en un régimen dictatorial y les cuesta muchísimo trabajo. No lo hacen pues porque se han nutrido del dinero venezolano cuando eran fundación o de manera particular, yo no lo sé, porque claro, aquí han ganado mucho dinero. La persona que salía en el vídeo hablando de que se está investigando si son fundaciones pantalla es el portavoz de la Unión de Oficiales de Guardia Civil. Lo digo para que la gente le quede claro de quién venía esa interpretación, ¿eh? No viene de un cualquiera, viene de un portavoz de la Unión de Oficiales de Guardia Civil. En todo caso, Carlos, yo creo que lo que hay que explicar a los ciudadanos es ¿qué modelo político queremos? Porque evidentemente nuestro modelo tiene muchísimos defectos y hay que mejorar. Pero yo creo en el modelo europeo, creo en el modelo político que tiene Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, España. No creo en el modelo político que tiene Venezuela. Ese no es el modelo que yo quiero para mi país. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber aguantado todo este tiempo. Dejadme que veamos, porque quiero preguntarle a David, quiero preguntarle a Marcos, por ese vídeo que mostrábamos al inicio, en el cual un representante oficial del gobierno venezolano habla de cómo suenan las balas cuando se dispara contra los opositores. Y habla de que suena un pequeño estallido, porque como en el cerebro no tienen nada, no tienen contenido, esta es su expresión. Atención. Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil. David, ¿este tipo de declaraciones son admisibles? No, la verdad es que no son admisibles, son lamentables. Es lamentable que un tipo como Roy Chatterton, con el cargo que tiene además, de unas declaraciones tan lamentables como estas, la verdad. Pero
hay algo básico de todo esto, y es que dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? Es un dicho que decimos, no sé si aquí se dice igual, pero en Venezuela decimos esto y esta gente, la gente que no puede repudiar lo que Roy Chatterton dice, la gente que no puede repudiar lo que están viendo en imágenes de lo que ocurre en Venezuela a diario, oye, yo creo que es claro cuál es la línea que ellos tienen, ¿no? Bueno, la línea que ellos tienen es la del tiro, según dice él mismo. Que yo creo que más allá de que esto sea inadmisible desde el punto de vista dialéctico, que es evidentísimo, lo que ya es absolutamente inadmisible, pero es una tristísima realidad, es que efectivamente hay francotiradores que disparan a la cabeza y matan. Eso es lo que es inadmisible. Las declaraciones de este señor confirman lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, yo ahora, disparar Jaime, y matar. Eso es lo verdaderamente grave. Pero Jaime, yo de ahí efectivamente sacaría la pregunta. Después de escuchar esto, después de lo que tienen que conocer ellos porque ellos estaban dentro de las tripas asesorándolo, después de eso, ¿se puede admitir en una situación democrática como la española que un grupo como Podemos, que aspira a gobernar el país, no condene lo que está ocurriendo en Venezuela? Estas declaraciones nosotros las hemos encontrado igual que las ha podido encontrar todo el mundo. Ellos las tienen que haber visto, ellos las tienen que haber escuchado, ellos asesoraban en cómo desestabilizar, entre otras cosas o entre otras formaciones, al partido del señor que hoy nos acompaña, de David Rico. Ellos asesoraban en eso. ¿Es admisible después de escuchar esto que no haya una condena de Podemos? Y cobraban. Sí, cobraban mucho. Carlos. Marcos. En Alemania existe una normativa sobre la que si no condenas el nacionalsocialismo, el régimen nazi, por no condenarlo cometes un delito. Ojo al dato. Segundo punto, lo que ha dicho este señor o este personaje, que además por lo visto ha sido ministro, es inducción al terrorismo, inducción al homicidio, etcétera, etcétera. Y tercer motivo, que si no se me puede ir. Yo recomendaría a mi compañero y a su grupo que mandaran a España por la forma que fuera, mensajería, etcétera, o por otra toda esta documentación, porque me da la impresión de que cuando pase la aduana o pase el control de policía se lo van a quitar. Segundo punto, España si pide una comisión rogatoria porque se denuncia en España a Venezuela, ni se cumplimenta ni hacen ni caso. Con lo cual no esperemos que la autoridad judicial y policial venezolana faciliten a la autoridad española cualquier tipo de documento. Entonces, si quieren aquí hacer algún tipo de actuación policial, que lo hagan rápido y por supuesto con documentos que vengan rápido por acá. Marcos, déjame que te pregunte por lo otro que estábamos viendo, porque yo creo que tiene toda la relación. Hay muchísima gente que después de ver las pruebas que está aportando Primero Justicia sobre el dinero que recibían ellos como personas que estaban en la Fundación CEPS, Juan Carlos Monedero estaba en Centro Internacional Miranda, Errejón estaba al frente de la Fundación Siglo XXI, es decir, el dineral que se han llevado allí. Ellos dicen, no era para Podemos, era para la Fundación, era para nosotros, vale, perfecto. El hecho de que no se condene puede tener que ver con el hecho de, y lo está diciendo un montón de gente, que no se muerde la mano que da de comer, en base a lo que tú has escuchado en el vídeo que hemos preparado. Marcos, ¿hay base para empezar a investigar cómo se financia Podemos, no ellos? ¿Podemos? Hay una doctrina en el derecho penal y el derecho mercantil que es el levantamiento del velo. Levantas el velo y ver detrás de los árboles lo que hay. Entonces, en este caso está claro que la vinculación entre personas físicas, personas de la asociación, patronos y el partido son los mismos. En primer lugar. En segundo lugar, España puede investigar dinero que ha llegado a España procedente de Venezuela, porque no esperemos que Venezuela colabore. Y en tercer lugar, como yo hice en el caso fieles a fondos reservados, está claro que son delitos que hay que investigar si, por supuesto, la agencia tributaria comenzara una investigación a ver ese dinero, 500, 1.000, 5.000 euros, ¿por qué no se ha declarado? ¿Te ha sonado normal el tema suizo? ¿El tema suizo? Pues tal y como están las cosas, me parece que si lo dicen personas que han tenido como testigos de referencia y de presencia el director del canal de televisión, que estaba presente cuando Pablo Iglesias habla con el régimen iraní y le dicen la forma en que viene, pues clarísimo. Comisión rogatoria suiza y que se investigue el tema, porque de luego Irán no va a facilitar ninguna información. Pero es que el propio gobierno venezolano ya se ha demostrado que tenía también cuentas en Suiza. Por supuesto, 12.000 millones de euros. Y en Andorra. Bastante elevadas, ¿no? Según claro. la lista Falciani, 12.000 millones de euros. Sí, voy a repetir la cifra, es que 12.000 millones de euros del gobierno venezolano. Alfonso. La verdad es que la relación que mantienen los dirigentes de Podemos con sus dos principales financiadores, con el régimen islámico de Irán y con Venezuela, realmente les están retratando. Primero, es sorprendente que hayan hecho, bueno, sorprendente o no, una alianza con los extremistas islámicos de Teherán y al mismo tiempo aquí estén proponiendo expropiar la Giralda de Sevilla.
Lo cual significa que Podemos no tiene un problema con la libertad religiosa. En todo caso, tiene un problema con el cristianismo o con el catolicismo. Y luego, en relación a la cuestión venezolana, hombre, algún tipo más o menos ingenuo podía tener hasta hace apenas unos días alguna duda sobre si estaban amparando las amenazas, la tortura y la muerte en Venezuela o no. Pero hay un momento en el que una alta institución europea, el Parlamento, le propone a todos los representantes de todos los europeos que digan si están con los estudiantes que mueren en las manifestaciones, con los políticos que están en la cárcel o, por el contrario, con los matones y con los esbirros que se dedican a eso, a amenazar, a torturar y a matar. Y Podemos ha dicho que con los primeros no está. Ha dicho eso exactamente. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿no te parece que la comunidad internacional se está poniendo de perfil ante esta situación? Que aquí en España tenemos la preocupación de Podemos, pero que no es normal que aparezca un tipo como este diciendo que hay un francotirador que si le dispara a uno que tiene la cabeza hueca no pasa nada. Esa es la pregunta. Y solamente quiero hacer una observación. Eso lo sabes tú mejor, David. Es decir, uno analiza ahora mismo el currículum de la gente que está ayudando a gobernar, a mandar a Maduro en su régimen, empezando por el propio Maduro, y es importante que veamos que es gente que está cerca del analfabetismo. Si uno ve su formación, sus estudios, etcétera, es gente que va muy justa. Bueno, a tu primera pregunta yo tengo que decir, esta semana se firmó un acuerdo allí en Estrasburgo, en donde fue impulsado primordialmente por Fernando Maura y bueno, los eurodiputados de UPyD, en donde se dio unas declaraciones, pero debe ir más allá, es decir, no puede quedar solamente en un papel y en una declaración con mucha fuerza y con muchas palabras bonitas. Yo considero que la comunidad internacional debe empezar ya a tener más fuerza, o más bien aplicar más fuerza en cuanto a las sanciones reales que debe incurrir en contra del gobierno venezolano y de los miembros del gobierno venezolano que cometan este tipo de abusos o más bien de ¿Qué acciones dirías de violencia? Tú en concreto, al margen de las declaraciones de condena que no quiere hacer Podemos? Yo creo que para eso está el derecho internacional y yo no soy abogado ni me he especializado en derecho internacional, pero yo creo que por ejemplo, los pasos que han dado Estados Unidos son importantes para que el gobierno nacional venezolano empiece a encarrilarse o que por lo menos nosotros podamos encontrar en la comunidad internacional una solución a lo que nos está pasando. Es muy claro que se cree una comisión de derechos humanos, por supuesto, que entre en Venezuela, eso es importantísimo, que hable con ellos y que condene la ONU la violación de derechos humanos sistemática. Y a partir de ahí empezamos a hablar. De hecho el resultado... Vamos a traerlo al tema español. Vamos a traerlo al tema español porque a mí lo que me parece que está haciendo la gente de Primero Justicia, que es importantísimo, es primero intentar frenar la expansión que esta gente está teniendo, porque la tesis que defendéis vosotros en Primero Justicia es que se les ha pagado a la gente de Podemos por algo. Sí. ¿Por qué se les habría pagado? Bueno, nosotros lo hemos titulado en estas semanas la franquicia Venezuela y es nada más que la exportación de un modelo de gobierno, de un modelo económico represivo, abusador y que violenta y coarta todas las libertades democráticas. Eso lo han tratado de llevar a otros países con éxito en más o menos en Latinoamérica y ahorita lo están tratando de traer aquí a Europa, con Podemos y en España. Nosotros lo que creemos es, y aquí quiero volver al punto que estábamos hablando anteriormente, y es que efectivamente entiendo que uno de los productos que quería salir de este comunicado o de estas sanciones era justamente eso, ¿no? Que fuera una comisión del Parlamento Europeo que pudiera visitar Venezuela. Eso sería una de las soluciones que nosotros pedimos y que nosotros consideramos que pueden ser uno de los resultados que podría ayudarnos a nosotros a que el mundo conozca lo que realmente pasa en Venezuela, porque recientemente vimos además cómo se hizo una exposición donde supuestamente se mostraba las realidades de Venezuela en Bellas Artes. Y bueno, todo, o sea, si ustedes van para allá a estas exposiciones, Venezuela es lo más cercano al país de las maravillas, ¿no? Esa manera de vender a Venezuela en donde no pasa nada, exposición, en donde todo perdona, es perfecto. David, a la que incluso le han prohibido la entrada a algún periodista español de una cadena de televisión, o sea... No, por supuesto. Ya no solo a los venezolanos, que ya se sabe, son oposición, están aquí en España.
les impiden el paso, ¿no? Es que a los españoles también. Es decir, yo creo que es una muestra de cómo se las gasta el régimen venezolano, ¿no? Bueno, eso no es más que un botón de lo que vivimos nosotros en cuanto a la libertad de expresión. Pero yo creo que, déjame que que te pregunte, vamos a mostrar un vídeo en el que la gente va a ver algunas de las acusaciones que están lanzándose en estos momentos, por ejemplo, desde Miami, con recibos como el que ustedes van a ver. Un recibo en el cual aparece el cobro, o mejor dicho, la extracción de dinero por parte de la hija de Chávez, ¿vale? Lo están viendo ahí. Si se fijan en la cifra de abajo, ¿vale? Aparece la cifra que supuestamente, o de la cual supuestamente estaría sacando dinero esta mujer. Ella es la hija de Hugo Chávez. Y la cifra que aparece ahí es literal, lo que están viendo, 736,9 millones de dólares. Esa es la cifra de la cual extrae dinero la persona, la hija de Hugo Chávez. ¿Cómo lo saca? Si se fijan arriba pone María Gabriela Chávez y aparece una especie de apellido, no es un apellido, PDVSA. ¿Qué es PDVSA, David? Es la empresa de petróleos de Venezuela, ¿verdad? Es Petróleos de Venezuela, la empresa del Estado. Déjame que te pregunte, esta extracción de dinero y el acceso de la familia de Hugo Chávez, si este ticket es cierto, si la denuncia que está haciendo esta televisión en Miami es cierta, que lo vamos a escuchar ahora, te lanzo la pregunta y vemos el vídeo. ¿Esto podría haber tenido conocimiento de que se hacían este tipo de cosas la gente de Podemos que estaba allí asesorando? Vamos a ver el vídeo y nos lo respondes. Atención. La boleta donde dice el nombre de ella, el nombre del banco y la cantidad disponible, que son 736.992.000 dólares. Explícame para el que no es venezolano y no sabe cómo es que esta fortuna pudo haber llegado a una cuenta a nombre de ella. Por favor, la cuenta está a nombre de Chávez María Gabriela PDVSA. Bien. Pero la dirección que está abajo, observen la dirección que está abajo. Pongámosla en pantalla. Cuando ustedes director. leen esa dirección, al 7 East 51 Street, New York, 10022. Sorpresas, que esta es la dirección del consulado de Venezuela en New York. Quiero aclarar que la cónsul, nuestros embajadores, el sistema diplomático venezolano no están para prestar un servicio a los venezolanos, sino por los servicios prestados ya a la revolución. Ahora, yo estuve llamando al consulado para certificar todo este tipo de cosas. Nadie atiende. Nadie atiende. Se incorpora con nosotros Enrique Martínez, él es de Podemos. Y yo la primera pregunta que le voy a lanzar, después de ver lo que hemos visto, después de ver cómo una persona, embajador de Venezuela, es capaz de decir que cuando le disparas a una persona que es de la oposición, la bala hace un pequeño estallido porque es que el cerebro lo tiene hueco, lo tiene sin contenido. Después de ver las pruebas que están apareciendo de que la familia Hugo Chávez, de la cual la gente de Podemos decía que era el gran líder, carajo, decía el señor Monedero, decía, ojalá tuviésemos un Chávez en España. Resulta que lo que aparece es relacionada con tener unas cuentas ligadas a un botín, que yo creo que se le puede llamar perfectamente a un botín de más de 700 millones de dólares, que directamente lo sacan de los petróleos de Venezuela, que es la principal riqueza que debería tener el pueblo que pasa hambre en Venezuela. ¿Cómo se puede seguir manteniendo, Enrique, una defensa de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bien, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Muy buenas. A ver, por partes, porque estamos mezclando varias cosas, aparecen juntas y es natural, pero hay que saber diseccionar y ver cada cosa por su parte, ¿no? A ver, en primer lugar, las palabras de ese caballero, ¿no?, en esa televisión venezolana, muy desafortunadas, cuando menos, ¿no?, por no decir extremadamente desafortunadas, sí, semejante comparación, ¿no? Pero ¿se puede calificar de desafortunado que alguien diga que dispararle a una persona en la cabeza no hace sonido? He dicho cuando menos extremadamente desafortunado. Son delictivas, ¿eh? Delictivas. Inducción al terrorismo. Sí, sí, ¿no? Está demonizando, está incluso deshumanizando. Desafortunado al que es no se algo que entiende no ya tiene como fortuna. rival político, oponente político, delito, sino que se le entiende, parece dar a entender que se le ve como una especie de demonio, enemigo demoníaco, ¿no? No, eso no está con el espíritu de la revolución venezolana tal como yo la conozco, y menos aún con el espíritu de Podemos, que estamos a favor de los derechos humanos. ¿Y entonces por qué no lo condena? ¿Por qué no lo condena, Enrique? ¿Por qué no condenan qué? Porque una cosa son estas expresiones que yo estoy condenando en este mismo instante, estoy condenándolas. Creo que hace flaquísimo favor, es decir, todo lo contrario, es muy contraproducente. Para la revolución o por el proceso de reformas que está en curso en Venezuela. Uy, te ha traicionado el subconsciente. Proceso de reformas, mejor. Una cosa es el lenguaje revolucionario, otra cosa es la realidad, ¿no? Enrique, políticas de inspiración socialdemócrata. Esa es una cosa. Y otra cosa es que, por ejemplo, el asunto de las detenciones es un tema muy distinto que hay que valorar
hay que valorar de acuerdo con las pruebas de las que disponga pues, el Ministerio del Interior venezolano, la justicia venezolana, los jueces, Enrique, la jueza instructora venezolana que lleva... ¿Tú te crees que la justicia venezolana... Son asuntos distintos. Déjame que te haga la pregunta de otra forma y le doy la palabra a David. ¿Tú te crees que la justicia venezolana, que está permitiendo que haya una prisión 5 pisos por debajo del suelo, que se llama La Tumba, tú crees que va a aceptar las reclamaciones de estos señores para empezar a mirar qué ocurre, por ejemplo, con Leopoldo López, que es de la Internacional Socialista y lo tienen preso hace más de un año? A ver qué pasa, por ejemplo, con el alcalde Ledezma, que lo acaban de apresar. ¿Tú te crees que permitiendo La Tumba les van a hacer caso? El alcalde Ledezma es conocido, se puede ver en las hemerotecas, su implicación en pasados acontecimientos, concretamente en el Caracazo de los años 80, si no me equivoco, mediados de los años 80 en Venezuela, gravísimos sucesos en los que murieron más de 300 personas, no 60 o 40 y pico, sino 300. Y por eso hay que llevárselo entre disparos. Y además de más de 2.000 desaparecidos, ¿no? Esos son los antecedentes. Habría que ver cuáles son las acusaciones concretamente ahora. Lo que sabemos, Enrique, te lo dije el otro día en la transmisión. Esos son los antecedentes que defiende Podemos, que casualmente son la misma acusación que está haciendo el gobierno venezolano. Pero tú me has invitado porque quieres que dé otro punto de vista. Pero yo el opositor Leopoldo... Yo te he invitado, Enrique, a ver, que esto es una estrategia muy habitual. Yo te he invitado para que pongamos en común tus ideas y las nuestras, no solo las tuyas, Enrique. Por supuesto, ¿vale? Yo estoy escuchando las vuestras con suma atención. Casualmente, ese testimonio que tú has dado es el que el gobierno venezolano ha extraído bajo tortura de una persona. Y acabo de decir que esas manifestaciones de ese señor, que es embajador en la Organización de Estados Americanos, me parecen sumamente reprobables, flaquísimo favor, muy contraproducentes para la imagen internacional de Venezuela y también para en fin, tal como indicaba García Montes hace un instante, a ver, ese tipo de manifestaciones dan pie a que se empiece a ver al oponente político, si es que no se le vea de una forma menos que humana, ¿no? Se le deshumaniza, ¿no? ¿Qué diríais en Podemos? Eso es inaceptable. ¿Qué diríais en Podemos si en una dictadura de derechas el Partido Popular no criticase una dictadura de derechas en la que hay más de 60 muertos entre los manifestantes por bala? Bien, lo que trato a ver, no podemos atribuir todos los muertos a un único bando. Tengo entendido que hubo muertos de ambos bandos. Personas que disparaban, habían que servían a un bando y que servían al otro bando. O sea, que los estudiantes daban con la cabeza contra los fusiles. Y que le daban al gatillo, y que le daban al gatillo, ¿no? Entonces, a ver, el asunto de las detenciones a mí me gustaría conocerlo mejor. Me gustaría que el gobierno de Venezuela y la jueza instructora concretamente dieran a conocer cuanto antes cuáles son los indicios para esas detenciones, porque en principio lo que cabe suponer, a ver, lo dije el otro día desde Cambridge en esa transmisión que hicimos por Skype, aquí hay un contexto, un trasfondo que indica movimiento de golpe de Estado, estrategia de desestabilización en la cual interviene el país del norte. Muy desafortunadas las medidas que ha tomado Obama hace unos días, extremadamente desafortunadas. Estrategia de desestabilización del vecino del norte con también presuntamente colaboración de al menos una parte, no digo toda, pero una parte de la oposición venezolana. Exactamente, ¿quién da el golpe de Estado? Leopoldo López, que lleva un año en prisión, da el golpe de Estado desde prisión. Hay que ser más cautos en no prejuzgar. Pero dime quién da el golpe de Estado. Necesariamente presunción de inocencia también para el gobierno venezolano. ¿Quién da el golpe de Estado exactamente? Leopoldo López, que lleva más de un año en prisión. Lo dan las 3 personas de los partidos opositores que aparecieron muertos en la cuneta justo antes de las elecciones. Lo dan los medios de comunicación cerrados, todos ellos privados. Lo da el único medio de comunicación que sigue publicando algo, que es El Nacional, que está teniendo que publicar en Internet porque le han boicoteado la venta de papel para que no pueda tenerlo. Lo da Julio Montoya, al cual no le dejan salir del país para que pueda traer las pruebas a España. Exactamente, explícame tú quién es el que da el golpe de Estado. ¿Quién? El golpe de Estado, inspirado, una vez más, ya hubo un golpe de Estado en el año 2002. Ahora está en curso. No, se dio. Duró 2 días o 3, porque por suerte una parte del ejército y gran parte de la población se movilizaron para recuperar el régimen constitucional venezolano. Dejadme un momentín, os voy a dar la palabra ahora, pero quien nos está escuchando es precisamente Julio Montoya, al cual le doy las gracias por estar con nosotros. Julio, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Vamos, esto es un libro de ciencia ficción. Julio, Un saludo, buenas noches, un abrazo y muchas gracias desde aquí de Venezuela, que para variar estamos en cadena nacional, otra vez Maduro hablando y confiscando todos los medios en este momento para no dar oportunidad a la prensa libre. Julio, un abrazo pues aquí, a todos y dispuesto a conversar lo que quieran. Julio, aquí desde luego tienes tu oportunidad de hablar cuando tú quieras. Estamos con una persona de Podemos, con Enrique Martínez, y nos estaba contando que es que hay evidencias de que estáis montando un golpe de Estado allí. No sé cómo, la verdad, pero explícanoslo tú.
Bueno, eso lo que da es risa, ¿no? Porque los golpes de Estado los dan los militares, no los damos los civiles, hasta donde yo sepa. No conozco ningún golpe de Estado que lo impulsen los civiles, sino lo que cuando son los civiles son procesos revolucionarios, insurrecciones, pero golpes de Estado lo dan solo los militares, por lo menos así dice la teoría política. Eso sencillamente son fantasmas y responsabilidades que inventa el chavismo para no darle cuenta a los venezolanos que después de 16 años de gobierno, de los cuales, por cierto, Podemos tiene desde el 2004 asesorando los líderes a través de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales, verdad que Podemos nació mucho después, pero sus líderes, les informo por primicia que en los próximos días voy a presentar todos los informes que generó desde el 2004 hasta hoy esa fundación al gobierno del presidente Chávez y ahora Maduro, y ojalá eso no sea los mismos consejos que le den a la sociedad española. Pero bueno, mi problema, por cierto, no es meterme en el tema interno de España. El tema interno de España es de los españoles, ellos tendrán que decidir. Yo soy un hombre de izquierda políticamente, yo vengo del movimiento al socialismo, a mí no me van a hablar de eso de derechas, de izquierdas, de contrarrevolucionario, de un lenguaje que ya está superado por la humanidad. Pero aquí el único golpe de Estado que hay es contra el pueblo venezolano, que no consigue pañales desechables para sus niños, que no consigue acetaminofén, que no consigue medicinas. Nosotros tenemos un problema, que los enfermos de HIV hoy no encuentran euros ni dólares para comprar los retrovirus, hoy no se encuentran aquí para comprar los hipertensivos, los ansiolíticos para los enfermos con Parkinson o Alzheimer, no se consiguen después de 16 años de revolución. Es eso lo que no quiere hablar Maduro. Ahorita está en cadena nacional. Con esta lleva más de 2.000 cadenas el señor Maduro en este momento, pero de lo único que habla es de la invasión de los gringos, de Cuba, de Nicaragua, pero no nos da respuesta al grave problema que tenemos nosotros los venezolanos. Don Julio, ¿qué relación o qué papel ha tenido en esa labor de desestabilización de la oposición de la cual usted forma parte, por poner un ejemplo? ¿Qué labor ha tenido Podemos en la asesoría para tumbar medios de comunicación libres? ¿Qué papel ha tenido en la asesoría de cómo había que llevar el régimen venezolano? Bueno, Podemos dio aquí, para ser justo, porque me parece injusto que diga Podemos, el señor Monedero y otros miembros de esa fundación asesoraron al gobierno en materias de comunicación, en materia de control de medios, en materia de abordaje de crisis, en materia, a mi manera de ver, de represión contra la oposición venezolana. Y bueno, yo por lo general, a mí no me gusta decir estas cosas si no presento los documentos. Ya yo he presentado las facturas del señor Monedero para cobrar la asesoría al Banco del Alba por más de 400.000 euros. Tengo entendido que él ha dicho que eso es solo lo que él ha cobrado en Venezuela por asesoramiento. Yo tengo documentación para probar que eso no es cierto, que el asesoramiento viene de 2004, al extremo que el señor Monedero llegó a dirigir algo aquí que se llama la Fundación Francisco de Miranda, que era el que autorizaba incluso los pagos. Puedo asegurar en este momento que algunos amigos vinculados a este grupo de ciudadanos españoles lograron hacer a través de contratos. El señor se llama Atahualpa Fernández, que tiene vinculación a algunos empresarios españoles y vinculación a algunos alcaldes en España que, a mi manera de ver, hicieron negocios en Venezuela ilícitos. Ahora, yo voy a pedirle a los colegas diputados, cuando pueda salir de este país, cuando pueda ir allá a hacerlo, porque ese es otro tema más, podré entregar los documentos a mis colegas diputados allá, e incluso le he dicho a Podemos, si Podemos quiere que nos reunamos, nos reunimos. Yo presento mis documentos y les pregunto, ¿ustedes asesoraron o no asesoraron? ¿Esto es mentira o es verdad? ¿Estos contratos fueron autorizados por sus amigos o no sus amigos? Porque al final yo no tengo interés en meterme en el tema político español. Mi problema es Venezuela. Pues Julio, muchísimas gracias por explicarnos, muchísimas gracias por volver a contactar con nosotros y seguiremos en contacto, por supuesto, para todo el tema de las pruebas. Muchísimas gracias, Julio. Enrique. Un abrazo, que Dios bendiga.
Para el señor Montoya, en primer lugar, existen golpes de Estado militares, como es bien sabido, pero también existen golpes de Estado civiles. Existe una larga tradición de golpes de Estado civiles y también, por supuesto, mixtos. Por tanto, el hecho de que en este caso pudiera estar encabezado por una parte de la oposición venezolana no significa que por ello sea menos golpe de Estado, ¿eh? Además, con la colaboración de, bueno, pues de un país muy grande, un país que es líder mundial, 300 millones de habitantes, llamado Estados Unidos de América. En segundo lugar, a ver, una de las acusaciones llega al extremo, espero que haya evidencias que yo no he visto evidentemente, haya indicios razonables de esa acusación, según la cual el señor Leopoldo López sería objeto de un atentado de falsa bandera organizado por sectores de la oposición, no por la oposición en toto, sino sectores de la oposición, para atribuírselo al gobierno del país, al gobierno constitucional del país. En tercer lugar, y ya último, porque para que no digas que me enrollo demasiado, había escuchado teorías conspiratorias respecto a los pañales, a los pañales. La oposición se detiene a sí misma para echarle la culpa a Maduro. A ver, es lo que nos has venido a decir. Un asunto importantísimo para los venezolanos. Es más, se disparan a sí mismos para exhibir sus propios cadáveres y mostrar así lo malo que es Maduro. Son algo bastante corriente en el ámbito internacional. Sí, en la mente de determinada gente. Vamos a ver, lo de los pañales. Demasiado John Le Carré, me parece que le hizo Podemos. También, ¿no? Los pañales los queman ellos para no tener pañales para sus hijos y así poder demostrar que hay un golpe de Estado. Es bien conocido, es de manual de libro de cómo dar un golpe de Estado, la estrategia previa de desestabilización, creando descontento entre la población, creando impopularidad del gobierno. Tú estás muy mal, ¿eh? Los acaparadores justamente, precisamente. Aparte de que me parece una falta de respeto a la gente que lo está pasando como lo está pasando en Venezuela, es que está fatal de la cabeza, tronco. Es uno de los grandes éxitos. El gobierno venezolano es la mejora espectacular en la salud pública. Precisamente. A ver, un momento, por favor. Como está claro que estamos presenciando... Lo que estamos presenciando es un discurso... Yo no sé si soy parlamentario primero, pero es el discurso en defensa de Chávez más horrorosamente construido, perdóname que te lo diga, que he escuchado en mi vida. O sea, no había visto nunca... Es tu opinión. Claro que es mi opinión. El problema es que la opinión de los venezolanos es que pasan hambre. Y a ti, perdóname que te lo diga, Enric, por lo visto, existen técnicas de manipulación de masas, para crear ese estado de opinión. Y es que a mí, de todo lo que has dicho antes de Julio y después de Julio, hay varias cosas que he notado aquí que la verdad es que no comprendo cómo se pueden decir. Primero, a Ledesma lo meten preso a confesión de la propia juez después de una tortura. Torturaron a una persona y en función de lo que dijo bajo tortura, metieron preso. Ya por ahí es un delito, ¿no? Por la fiscalía. Y por la fiscalía. Las pruebas. No. Eso está en televisión. Lo dijeron en televisión los mismos miembros del gobierno. Los 200 muertos de Hugo Chávez cuando dio el golpe de Estado, que sí dio un golpe de Estado, no fueron las 28 veces que ha salido Nicolás Maduro a decir que le están dando golpe de Estado con una metra o con un palito o se inventa pajaritos que le quieren tumbar el gobierno. No son cosas irreales. Hugo Chávez dio un golpe de Estado, eso lo sabe todo el mundo, y mató a más de 200 personas ese día. Entonces yo quiero saber... Además, a lo mejor se mataban entre ellos para demostrar lo malo que era Hugo Chávez. Me imagino que puede ser eso. Me imagino que puede ser, pero además, Henry, resulta un poco, falta de todo decir que hubo muertos de lado y lado. Es decir, que si hay muertos de lado y lado, está bien que un gobierno mate a sus ciudadanos. Por otro lado... En absoluto, yo no he dicho eso. Es que, a ver, me pidieron que habláramos... me pidieron que habláramos sobre la oposición venezolana. Esa es mi sobre como sus declaraciones que no han dado en torno al tema venezolano. Pero más allá de eso, Henry, eso es lo habitual. No, Henry, es que no es habitual. Por ejemplo, que me digas que forma parte de un complot internacional, ¿verdad? Que la gente haga cola para comprar un kilo de pollo en los mercados del gobierno, no son de la oposición, no son de empresarios, no, del gobierno. Que Estados Unidos Estados Unidos no tiene nada que ver, Henry. Mira, el gobierno venezolano expropió más de 16.000 empresas. ¿Cómo vas a decirme que el gobierno de Estados Unidos tiene algo que ver en eso cuando el gobierno venezolano expropió empresas? El gobierno venezolano hizo que más de el tamaño de España
expropiado sea improductivo. No, el tamaño territorial. El tamaño territorial de España. O sea, lo que representa el tamaño territorial de España se expropió en Venezuela en tierras productivas y hoy no son productivas. Usted que es expropiación. Y no son productivas. Estaban en manos de la propiedad privada. Si no se llama confiscación. No, eso es expropiación. Es por orden judicial. Expropiación. A propuesta de un gobierno. Entonces, la verdad es que no lo entiendo, Enrique. Perdonadme un momento. Soy yo la única persona de todo el mundo. Soy yo la única persona de todo el mundo que ha visto a Hugo Chávez montado en un coche señalando los balcones y diciendo expropiese, expropiese. ¿He sido yo la única persona o había un juez en ese coche? Conducía el juez. El que estaba de copiloto era el secretario judicial, el que estaba detrás era el notario levantando acta, o ese señor expropiaba como le daba la gana, porque le daba la gana, porque tiene una dictadura. El señor don Hugo Chávez. Señor don Hugo Chávez, cuya hija tiene acceso, cuya hija tiene acceso, cuya hija tiene acceso a la cuenta de PDVSA. Y las expropiaciones siempre se hacen a propuesta, a petición de un gobierno. Es así en cualquier parte del mundo, también en España. Lo que es así, Enrique, es que da literalmente pena. Da literalmente pena. Lo tiene que dictaminar un juez. Por no decir vergüenza, ver a gente de Podemos defender cómo se está matando a gente en Venezuela. Defender un régimen que les ha robado todo, que les ha robado el petróleo, que las acusaciones que hay ahora con extractos bancarios, perdóname, Enrique, estoy hablando yo. Devolvió el petróleo a la soberanía del pueblo venezolano. ¿Me dejas hablar, Enrique? Antes estaba privatizado. ¿Me dejas hablar, Enrique? Habéis tenido toda la oportunidad del mundo de hablar en el Parlamento Europeo y os habéis callado para no condenar una dictadura. Asúmelo, Enrique. ¿Vale? Pido la palabra un segundo, por favor. Miquel, que no había hablado. Por favor. Vamos a ver, profesor Buesa. Yo creo que los acontecimientos que se están desarrollando en este momento en Venezuela encajan mucho mejor en la idea del autogolpe. Es decir, en la idea de generar un conjunto de conflictos que conduzcan a la justificación de un régimen de excepción que ya se ha planteado, por cierto. Otra teoría conspirativa. No es una teoría conspirativa. Justamente la apuesta de la que yo sostengo. Y te voy a recomendar bibliografía, ya que tú citas los libros, tal. Yo te recomiendo que vuelvas a leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx, para que encuentres la inspiración necesaria para estudiar precisamente este tipo de acontecimientos. Yo quisiera venir a España, por favor. Ejemplo de golpe de Estado para establecer un régimen de excepción con el que arrasar a toda la oposición. Yo quisiera Pero no volver a es un España. golpe de Estado organizado por la oposición contra el régimen, sino justamente a la inversa, que es lo que están haciendo en este momento el gobierno. A ver, yo quisiera volver a España un momento. No, es justo lo contrario. Yo quisiera... Es que es evidente. Maduro ha propuesto al Parlamento que le dé poderes excepcionales. Bueno, a ver, si es que esto es muy sencillo. Es que esto es muy sencillo. Escuchando... ¿Qué intervención de Estados Unidos? Pero ¿en qué democracia un presidente pide que se le otorguen poderes excepcionales a un presidente? Vamos a ver. ¿En qué democracia? Explícamelo, tú que eres politólogo, porque yo no lo entiendo. En muchísimas. Aquí ¿Pero por qué le estás entrevistando? Estados de excepción distintos. En España tenemos a ver si nos aclaramos algo, porque es que lo que cuenta es la manera de entenderlo. Un sistema político parlamentario y no presidencialista, que hay algunas diferencias. Aquí disponemos de tres estados de excepción distintos, según sean las circunstancias, según cuál sea la gravedad, cuál sea la estimación del peligro en el cual, y esa la hacéis los de se enfrenta la nación. Los de Podemos decidís cuándo estamos en estado de excepción, pero decidís cuándo no se mata gente en Venezuela. Y decidís cuándo la falta de pañales o la leche maternal se la inventa la población. Hay una cosa clarísima, déjame hablar 2 minutos, por favor, o uno. Isabel, Marcos y David. Si en España gana Podemos, mejor dicho, si en España gobierna Podemos, que puede gobernar directa o indirectamente, o sea, con pactos o sin ellos. Si en España gobierna Podemos, pasará exactamente lo mismo que en Venezuela. La oposición acabará silenciada o en la cárcel. ¿Me dejas hablar, por favor? Que yo te voy a decir. La oposición acabará silenciada o en la cárcel. Los medios de comunicación discrepantes acabarán cerrados y sin papel los periódicos para poder imprimir. Los supermercados acabarán desabastecidos. La deuda pública subirá como la espuma y tendremos un gobierno que nos dirá que todo eso es culpa de la conspiración del Banco Europeo o del Fondo Monetario Internacional o de la Troika o del Sursum Corda y en realidad o de nosotros mismos, que nos estaremos engañando a nosotros mismos y nos estaremos boicoteando a nosotros mismos para tener que hacer cola para comprar carne o pañales porque estaremos deseando demostrar que Podemos son muy malos. La única verdad es que si Podemos gana en
España y no hay más que escuchar las justificaciones de Enrique, llegaremos a eso. Yo lo que creo y confío es que los españoles seamos lo suficientemente inteligentes como para no suicidarnos de esa manera. No hay más que ver las encuestas para dar posibilidades. En absoluto. España va a mejorar muchísimo sobre el gobierno de Podemos. Enrique, tú sabes que Obama ha puesto en marcha el efecto Andorra para ver qué ha pasado con el dinero, ¿no? ¿Por qué no le dices a Obama, que es tu enemigo del norte, pero que puede ser tu amigo, que investigue esos 730 millones de dólares, de dónde proceden y para dónde van? Y segundo, querido Enrique, es un insulto a las madres venezolanas, a los que tienen hambre, a los que hacen colas de 12 horas para comprar un yogur y los que no tienen yogur, es un insulto tu palabra. Así con Pídeles perdón públicamente porque has insultado al pueblo venezolano. En absoluto, no pienso hacerlo. No hay nada, pero no hay nada que he dicho que me tenga que arrepentir. Hay que pedir perdón por decir que eso es una escena de Hollywood. Hay que pedir perdón porque eso es injusto. No, quien tendrá que pedir perdón es los que están creando la situación de escasez. O sea, los de las colas piden esas perdón. Personas tendrán que pedir perdón. Los que están creando la situación de escasez. Seamos serios. No juguemos con esto. Quería responder muy rápidamente a Isabel. Primero, deseándole muchas felicidades porque hoy es su cumpleaños. No sé si nos toda España. Esto no tiene nada que ver una cosa España, pero que aprovecho la oportunidad, ¿no? Y en segundo lugar, decir que, bueno, en lo que acabas de decir, en otras cosas no, pero lo que acabas de decir es una pesadilla. Eso no va a ocurrir así. No, igual que ha ocurrido en Venezuela. La situación de millones de españoles que están en una situación de gran necesidad en estos instantes va a mejorar si llega el gobierno Podemos. Claro. Como en Venezuela, igual. Como en Venezuela, lo mismo. Como persona que eres de allí, que has vivido allí y que has sufrido lo que te acaban de decir, que os lo estáis inventando para torturar al pobre Maduro y al pobre Hugo Chávez. Bueno, yo entiendo por lo que estudio que esto no es más que, bueno, su discurso y tiene que cumplirlo al pie de la letra, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, que Henry lamentablemente tiene que decir lo que le mandan a decir. Pero Henry, mira, oye, digo lo que opino, yo quiero preguntarte cómo hacen para boicotearse los mercados del gobierno que le compran los productos supuestamente a los productores que ellos mismos supuestamente le dieron la tierra para que produjeran. Es decir, ¿cómo hace el gobierno para autoboicotearse, bajo tus palabras, en sus automercados si la comida la importan porque ya no producen, si las caraotas negras, con lo que se hace el plato venezolano, se trae de Nicaragua, comprado con petróleo venezolano, además? ¿Cómo hace para boicotearse si hacen colas de más de 4 horas? Sabe que en general, más de 4 horas para poder comprar. Es una economía de mercado. ¿Cómo hace? Y de distribución. La distribución. Después de 15 años no puedes hablarme de economía de mercado en Venezuela. La llevan a cabo además, empresas privadas. Hablabas ahorita como PDVSA, de la cual tiene cuenta la hija de Hugo Chávez. Hablabas de la sanidad venezolana. Hay algo que creó el gobierno nacional que se llama Misión Barrio Adentro, ¿no? Que llevaron. Esos son programas específicos para zonas en las que no llegaban los abastecimientos. Voy para explicar. Son programas específicos para zonas muy pobres del país. La Misión Barrio Adentro creó una serie de ambulatorios en donde habían en su mayoría médicos cubanos. Hoy el 80% de esos barrios adentro están cerrados. Están cerrados por varias razones. Primero, porque los médicos, en su gran mayoría cubanos, se han ido del país. Se han ido del país por Colombia, por Brasil, por donde pueden, porque no quieren seguir bajo el yugo del régimen cubano y del venezolano, que lamentablemente es lo mismo. Segundo, porque no hay medicinas. Es decir, tú vas a un barrio adentro y no tiene ni siquiera una Tamel, que es para el dolor de cabeza, para poderte atender. Yo quiero que tú sepas que el martes de la semana pasada, el Hospital Universitario de Caracas cerró técnicamente porque no tenía ni siquiera una gasa ni alcohol para poder atender a la gente. Entonces no me digas que el sistema de salud venezolano es ejemplar, es de los mejores, porque no es verdad. Porque para tú poder ir y ser atendido en un hospital, tú tienes que llevar tu colchoneta para poderte acostar en el piso. Espectacular en los últimos años. Pero ven, te digo, si tú te tienes que operar de cáncer, tú tienes que llevar colchoneta, tienes que llevar los implementos, tienes que llevar 30 millones se hace mucho. Entonces, mira, en cuanto a los medicamentos, lo más importante es el personal sanitario, no los medicamentos. El personal sanitario. Mira, esto pasó en 15 años. Cualquier sistema sanitario. Enrique, ¿tú has estado en Venezuela, Enrique? Me gustaría mucho ir. No, la pregunta es muy sencilla. ¿Has estado en Venezuela? No. Pues vale. Entonces no se te ocurra decirle a una persona... Estamos en una sociedad globalizada, en un mundo globalizado. Información hay cuando los demás pueden hablar. Información fiable de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Estoy intentando que me permitas hablar. Sé que a la gente de Podemos nos gusta que hablemos los demás, pero déjame que hable en mi programa si no te importa. Vamos a ver, me parece increíble que sin haber pisado Venezuela le estés diciendo a un venezolano que es mentira que se tienen que llevar el colchón para ser operados, que es mentira que se tienen que llevar los medicamentos, que es mentira que se tienen que llevar hasta los útiles,
En España, en Cataluña mismo, en la propia Cataluña, una de las comunidades autónomas más ricas de España, hay gente esperando incluso días en los pasillos, a veces ni siquiera en una camilla. ¿Has hablado con alguna persona? Algunos catalanes en llevar también una colchoneta al hospital. La gente de Podemos por ejemplo, el hospital que atiende Molins de Rey, por ejemplo. Sí. Enrique, la gente de Podemos ha tenido la decencia de hablar con alguna de las personas de los partidos de allí, de la gente que está sufriendo allí. Nosotros nos hemos traído al programa a una persona que ha sido tiroteada en las manifestaciones y lo ha contado. Tú vas a decir que sin haber pisado y sin haber hablado con nadie de allí, eres capaz de desmentir todo lo que están diciendo. Eso es donde te equivocas. ¿Con quién? Yo no he estado en Venezuela, pero he hablado con diversas personas. ¿Con quién? ¿Con Errejón? He hablado con diversas personas, también de la oposición. También de la oposición venezolana. Hace décadas que conozco, Carlos, personas de Venezuela. Personas de clase media, de clase media alta y también de clase trabajadora. Personas que están en contra del gobierno constitucional de Venezuela actual y personas que están a favor del gobierno de Venezuela actual. He hablado con muchísima gente, no he estado en Venezuela, me encantaría conocer Venezuela. Y ninguno de ellos se llevaba la colchoneta Pero para ser la conozco a través de los testimonios de todas estas personas de un amplio espectro ideológico y de clases sociales y también de aspecto físico, también de tipo racial, que eso no es un dato menor para Venezuela. Otra más. Y también los conozco por datos de fuentes completamente fiables como Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Bien que hubiera Fundación Carter, Organización de Estados Americanos. En un aparcamiento de la principal maternidad de Caracas. Nos tenemos que ir un momentín a publicidad, volvemos enseguida. Vamos a ver un retrato psicológico hecho por él mismo, por Pablo Iglesias en su último libro, por él. A ver si es que esto también es una conspiración de Pablo Iglesias contra sí mismo. Vete a saber. Bueno, en los últimos... Déjenme que les presente ya a Nuria Richard, bienvenida, que se ha hecho, lo siento mucho por lo que te ha tocado, se ha tenido que leer Maquiavelo frente a la pantalla, el último libro de Pablo Iglesias en el cual sale retratado él. A lo mejor resulta que también esto es una confabulación y él se ha retratado a sí mismo diciendo, bueno, alguna barbaridad, dice que la diferencia entre quien comete determinado... Bueno, ahora lo vamos a ver, es simplemente entre determinadas prácticas y otras solamente es la victoria, el vencer o no vencer. Así es. Increíble. Y Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, con el que vamos a hablar también de esto y de la que nos viene fiscal con algún partido que hay por ahí planteando unas subidas tremendas. Dejadme que veamos el vídeo que hemos preparado precisamente en el cual aparece retratado Pablo Iglesias por él mismo, en su propio libro. Atención. Maquiavelo frente a la gran pantalla, una obra escrita por Pablo Iglesias. El líder de Podemos da rienda suelta a ideas como esta. La diferencia entre un terrorista y un patriota, la diferencia entre los presidentes que pasan a la historia y los que mueren ahorcados, es sencillamente la diferencia entre la victoria y la derrota. La política debe ser intolerante con cualquier violación de los derechos humanos. Esta personalidad que es dominante, pues tiene una ética de un revolucionario, una visión mesiánica de su papel en la sociedad. El ego es una cosa clave para escribir y en el caso de mi vida clave para vivir. Las democracias no necesitan de sujetos revolucionarios. La democracia necesita de líderes honestos, honrados. Que tuviera que venir un británico a hacer una película como Tierra y Libertad, en la que por primera vez se dice que la revolución es algo bueno, tiene narices. En su obra, Pablo Iglesias pide un cine que ajuste cuentas con la guerra civil. Opina es injusto con el bando republicano. El pacto de silencio que sucedió a la transición sigue condicionando las representaciones estéticas del pasado franquista en busca de presentar el franquismo como un mal menor. En lo que respecta a la tendencia doctrinal, el 75% de las películas pro-republicanas, el 25% se podrían considerar, siendo generosos, neutrales. Y películas a favor del bando vencedor, ninguna. Cine que retratara a los falangistas como asesinos. Se esperaba un cine que de alguna manera se identificara con las razones del bando antifascista, pero no ocurrió. Evidencia dos cosas, frivolidad y superficialidad. Esta lectura selectiva que introduce en ellos está saturada de ideología. Y en la presentación de su libro siguió soltando perlitas como esta. Hay dos tipos de intelectuales. Hay un tipo de intelectual con camisa a cuadros que te lleva a su casa, te pone un disco de Silvio Rodríguez e intenta tocarte las tetas. Y luego están los intelectuales con poder, que son los intelectuales interesantes. La política es acumular poder. ¿Así se ligó a Tania? Bueno, Nuria, vamos a obviar esa última declaración del intelectual que intenta tocarte las lo que él dice, y vamos a la frase que a mí me ha dejado totalmente anonadado. O sea, la diferencia entre un terrorista y un patriota, según Pablo Iglesias, es la diferencia entre la victoria o la derrota. Es decir, si tú ganas, dejas de ser terrorista para ser patriota.
Y hay Eso otra es lo que frase, opina este señor. Hay otra frase que recoge en ese libro que dice que la búsqueda del bien colectivo no siempre es compatible con la ética individual. Y eso resume precisamente lo que quiere hacer Pablo Iglesias. Es decir, el bien menor o el mal menor justificaría el bien mayor. Es algo alucinante. Es decir, déjame que lo lleve a la comparativa de la que estábamos hablando, del tema venezolano. Si es por el bien de la revolución bolivariana en Venezuela, tú puedes disparar a 4 personas en una calle. Lanzo la pregunta. Eso es. Mira, él pone ejemplos del cine, para que todos lo entendamos. Algunos hombres buenos, seguro que lo habéis visto todos. Pues él justifica lo que hace ese general en la frontera, en la que ordena el código rojo por el bien y para proteger la libertad del país. Pues eso está bien que se haga. 007, James Bond, derecho para matar. Pues hay que tener derecho para matar. Él Nuria. justifica la excepcionalidad en el propio soberano. La ética del soberano es la ética operante en ese momento donde sea menester, vamos. Nuria, ¿cuándo ha dicho Pablo Iglesias, este hombre, ha dicho estas palabras? Estas palabras las recoge en su libro. ¿Que ha sido editado hace cuánto? Pues en 2013, hace año y medio, se presentó este libro en la librería La Marabunta, que por cierto ya ha cerrado, porque claro, los dueños de la librería están muy ocupados con Podemos, o sea que el propio Podemos ha engullido a la librería. Y el libro se presentó eso hace año y medio, que quizás es lo más espeluznante, que estas ideas él hablaba con toda libertad porque todavía no era tan conocido y tan famoso y no tenía tan claro lo que iba a hacer como hasta ahora. Habla de un término que Miquel comprenderá muy bien, que es la excepcionalidad. Él dice que los comunistas y los fascistas, hablo en primera persona como si yo fuera Pablo Iglesias, dice tenemos algo en común y es que solamente podemos tener éxito en momentos de excepcionalidad. En momentos de normalidad no nos comeríamos, comillas, una mierda. Dice, entonces en momentos como esto ha llegado nuestro turno. Él habla y él se identifica con Caridad Mercader, que es la madre del asesino de León Trotsky, y dice que él no ha venido aquí a construir el socialismo, sino a destruir el capitalismo, que eso no tiene erótica, o sea, lo de construir el socialismo no tiene ninguna erótica. Habla también de Marx y sobre el asalto a los cielos con las armas, de Mao Zedong, y de tener los fusiles en la boca. O sea, es un discurso realmente agresivo. Y a mí me recordaba otra película, leyendo el libro, que no aparece, pero que a mí me gustó mucho, que es Batman Begins. Y es que hay un malvado que decide en un momento destruir Gotham, porque Gotham ha llegado a un nivel de corrupción que ya no puede salvarse, y entonces hay que destruir a toda la población y a toda la ciudad. Pues eso un poco resume el pensamiento de Pablo Iglesias. Él piensa que esto ya llega a un nivel que es mejor quemar y empezar de cero y empezar a construir, por supuesto, con sus valores. Sodoma y Gomorra, vamos, una cosa humilde. Yo aún recuerdo una de las intervenciones cuando Pablo Iglesias decía lo que de verdad piensa, que es, por ejemplo, lo que piensa Enrique. Ahora se callan y es todo mucho más aburrido. Por eso se agradece que venga gente como Enrique a demostrar cuál es el verdadero pensamiento de Podemos y no esta versión light, esta Coca-Cola cero que nos están intentando vender últimamente. Pues bien, yo recuerdo a Pablo Iglesias diciendo una cosa así, tan bonita, decía algo así. Estamos construyendo ese contrapoder que cuando a un chaval le da por sacar una pistola, la sociedad le apoya y está ahí para él. Ese es el tipo de cosas que decía Pablo Iglesias hasta no hace mucho tiempo. Se refería a los terroristas de Resistencia Gallega, se quejaba de que, bueno, habían detenido a 2 chavales por esa cosa tan pequeña como sacar una pistola, y él defendía que en España hace falta un contrapoder que proteja a quien anda con una pistola por ahí perteneciendo a banda armada. Luego se quejan de que efectivamente ha habido quien les ha querido relacionar con cierto apoyo, con cierta simpatía por algunos grupos terroristas, y la verdad, recordando aquellas declaraciones sobre cómo hay que proteger al chaval que saca una pistola, no me extraña que algunos acabaran haciendo ese tipo de declaraciones, y a mí me da un poco de miedo, la verdad. Diego, tú has estudiado el tema venezolano y tú has estado hablando con gente de allí y has recopilado la información de cómo están viviendo en estos momentos. Te he visto antes, cuando estábamos en el programa, que estabas poniendo una cara de no caber en la silla en la que estabas y de tener unas ganas locas de contestar. Bueno, estaba de pie, ya no me podía sentar y tenía ganas de venir a decirle aquí a Enrique que la verdad es que, por ejemplo, tomando como referencia los datos del Banco Mundial, en concreto los datos que se han publicado para el año 2013, que son los últimos datos oficiales, la pobreza en Venezuela ha aumentado
aumentado un 25%. Pero es que voy un paso más allá. El salario mínimo en Venezuela nos han dicho durante mucho tiempo que era muy alto y efectivamente era 600 euros y, bueno, casi parecía comparable al de España, ¿no? Que bien vivían estos venezolanos que se podían permitir un salario mínimo de 600 euros. Pues bien, esta cifra, ¿por qué se explicaba? Pues porque tenían un cambio oficial en su moneda tan artificial que una vez el régimen ha tenido que admitir cuál es el valor real del bolívar, resulta que el salario mínimo venezolano, ¿saben a cuánto asciende? A 70 céntimos de euro al día, es decir, miseria absoluta y una situación de carestía que cada vez afecta a más personas. Como en Cuba lo mismo, si es que es lo mismo trayectoria que la Cuba castrista, La verdad es exactamente que, igual. Enric, yo cuando te he visto entrar esta noche al plató de La Marimorena, la pregunta que te iba a hacer es ¿cómo es posible que diciendo lo que has dicho en los últimos tiempos no te hayan echado definitivamente de Podemos? Ya sé por qué ha ocurrido eso. Ha ocurrido porque esta noche aquí has demostrado que has justificado por omisión la amenaza, la tortura y la muerte en Venezuela exactamente de la misma forma que Pablo Iglesias. Exactamente de la misma forma que Pablo Iglesias. Y he reprobado esas manifestaciones del embajador lo que Pablo Iglesias, en la Organización de Estados Americanos. Enric, todos te hemos escuchado. Lo que Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, tú lo has hecho aquí en un plato de televisión. Pero déjame que te diga una cosa. Tú eres una persona que has dado clase en la universidad, que has investigado, que has estado en Cambridge, que has estado en Lovaina, que has estado en Maryland, Estados Unidos. ¿De qué te ha servido esto? De verdad, te lo digo con todo el respeto. ¿De qué te ha servido? Menos mal que lo dices con respeto. Para tener una perspectiva más amplia sobre el mundo. Te estoy pidiendo que nos lo expliques, porque lo que me estaba preguntando es, poniéndome ahora mismo... Te escucho, bien, te escucho, Enric, porque me interesa mucho. Porque es que lo que hemos escuchado aquí, que nos has estado relatando, no me parecía la realidad de Venezuela. Era una cosa de ciencia ficción. Pero yo me estaba preguntando ahora mismo, en la piel de un espectador que está en el sofá de su casa, ¿cómo se imagina ese espectador que sería este país si lo pusiésemos en manos de gente como tuvo Pablo Iglesias? Pues sería un país con respeto de los derechos humanos, con muchísima más justicia social, con muchísimo más empleo, con mejor salud pública, con vivienda para todos. Estos son algunos ejemplos de cómo sería ese país. Claro. Y empezando con respeto de los derechos humanos. ¿De verdad tú te crees ahora eso? Ahora bien, si hubiera facciones ¿De de la sociedad española o si hubiera poderes exteriores que intervinieran tratando de desestabilizar, por ejemplo, pues empezando por los precios de las cosas, por la capacidad de abastecer a la población de bienes de consumo básicos y luego a continuación pasando a mayores ya aplicando técnicas de violencia, pues habría que hacer igual que hizo España. Hemos hecho los españoles durante más de 30 años combatiendo diversas formas de terrorismo, con eficacia policial, además con eficacia policial y Estado de Derecho. Estado de Derecho. No vamos a permitir jamás que de la oposición violenta. A ver, déjame que lleva pidiéndome la palabra. Que llevo un rato. Mira, Enric, déjame, Pablo, sin más. Déjame hacer una referencia. Déjame un momentín. Vamos a ver, pero déjame que dé un dato, porque se ha estado hablando de que se desestabiliza con los precios. La última compra de la que tenemos constancia, por favor, la última compra de la que tenemos constancia de un alimento básico, como es el aceite, se realizó en Marinaleda, ¿vale? Con mediación de un señor llamado Sánchez Gordillo. 12.000 toneladas métricas. ¿Me dejas terminar, por favor, Enrique? Cuando se dan datos suele ser conveniente escucharlos, porque así vamos centrándonos. Esto que tú dices contextualizar. Vamos a contextualizar. Ni siquiera es de Podemos, se le compró al doble de precio. ¿De quién vino la oferta? Del régimen venezolano. Se le compró al doble de precio. ¿Quién desestabiliza los precios, Enrique? ¿Quién? Si el régimen venezolano lo compró al doble porque le pegaba una mordida, ¿quién desestabilizaba los precios? Bueno, eso Cuando le llegó la... no, entonces ¿por qué compras al doble de precio? ¿Porque eres tonto o por qué? Quizá por solidaridad. Por solidaridad compras al doble de precio para encarecer el producto a tu población. ¿Te suena el concepto de comercio justo? Pero vamos a ver. ¿Te suena el concepto de comercio? Vamos a ver. Ya hemos llegado al chiste. Ya hemos llegado al chiste. Tú compras al doble de precio para regalárselo al señor Sánchez Gordillo. Y se lo vendes al doble de precio a tu población y la respuesta que me da Podemos es que eso es para hacer el comercio justo. ¿Justo qué? Justo de que no llega ni para la café y el aceite. Vamos a hacer... Déjame hacer una desde lejos. Yo me quería referir a una referencia. Enrique, me seguía la palabra a Pablo, que simplemente he metido yo una cuña. No me aprovecho. Bueno, pues no te preocupes, que en cuanto te preguntemos todos respondes. Que lo mío va a ser un poco distinto. Enrique, lo mío va a ser un poco distinto. Mira, yo te voy a hacer una reflexión desde la izquierda, es decir, o sea, porque yo soy una persona desde
desde el Partido Socialista Obrero Español, desde la izquierda, vamos a ver. Y compartiendo, o sea, muchas de las reflexiones, y no de las que has dicho precisamente ahora, muchas de las reflexiones que se hacen desde Podemos sobre la desigualdad y sobre los problemas que hay reales en España y en muchos países del mundo de un reparto absolutamente desigual de la renta que genera situaciones absolutamente dramáticas. Yo te digo, Enric, ¿de verdad te ves en la obligación de negar la realidad? Es decir, ¿hasta qué punto desde, o sea, para defender el concepto de desigualdad y el concepto de sistema fiscal justo y el sistema de solidaridad, ¿hasta qué punto hay que defender lo indefendible? No, porque en este momento lo indefendible... ¿Sabes cómo se desestabilizó? Y mira que estoy deseando defenderte aquí en algunas de las cosas que digas, pero... Español durante la Segunda República. Ahora me vas a criticar al PSOE. Yo te estoy haciendo... Yo te estoy haciendo... ¿Sabes cómo se desestabilizó entre el año 31 y 33 al gobierno del Partido Socialista Obrero Español? De forma muy parecida a como ahora se está intentando desestabilizar a Venezuela. Hay clarísimos paralelismos. Bueno, pero mira, yo no estoy hablando ahora del año 31, estoy hablando de la situación... Estoy hablando de la situación de Estoy hablando de la situación de Venezuela y estamos hablando de una realidad de un país que está devastado. Entonces, negando la realidad como estás haciendo tú ahora, que no es lo que están haciendo en general los líderes de Podemos, y oye, y a lo mejor es lo que piensan los líderes de Podemos y no lo dicen ahora y tú lo estás diciendo y te reconozco la valentía, valentía en el sentido de decir lo que piensas, pero de verdad tú crees que a tu partido, escúchame, Enrique, o sea, de verdad tú crees que a tu partido, o sea, os beneficia en algo negar una realidad como la de Venezuela buscando explicaciones, o sea, mira, cuando una cosa pasa, es decir, y cuando están matando a la gente y cuando están llevando a los opositores, ambos están matando gente, ambos bandos están matando gente. Pero ¿qué otros bandos? Sectores de ambos bandos. Pero ¿qué otros bandos? Ahí hay un gobierno que está metiendo en la cárcel a opositores de manera injustificada y lo dice todo el mundo. Está detenido. Enrique, lo dice todo el mundo, lo dice. Las máximas autoridades del país lo han reprobado. Lo dicen todos los gobiernos, los de izquierdas, los de derechas. Al gobierno no le interesa. Es contraproducente. Los únicos que, o sea, la posición que tienes tú, el único que tiene esa posición es el gobierno de Maduro. Si es que no hay nadie más en todo el mundo que tenga esa posición. Solamente a los peronistas les interesa ese tipo de prácticas. Pablo, un refrán castellano dice que nadie muerde la mano que le da de comer. Olvídalo, Pablo. Nadie muerde la mano que le da de comer. Que estoy deseando algo para No lo digas por mí, no lo digas por mí, Carlos. Jamás en la vida he trabajado para Venezuela. Jamás en la vida, ni directa ni indirectamente, he trabajado para Venezuela. Tú estás en determinado partido y la gente que está en estos momentos en la cúpula de ese partido, y hablo de Rejón, le montaron una fundación de la cual obtuvo dinero. Bueno, hablo de Pablo Iglesias, estuvo en una fundación de la cual se llevó dinero. Hablo de Monedero, no solamente le montaron el Centro Internacional Miranda, sino que le pusieron en las dos últimas plantas, en el ático de Anouco Suites, uno de los hoteles más caros, y por cierto, propiedad ya y gestionado, por supuesto, por el régimen venezolano, le pusieron una sede para que también manejase el presupuesto. Carolina Vescanza también estuvo allí. Víctor Ríos de Izquierda Unida también estuvo allí, y así podríamos estar toda la noche. Así que explícame si mordéis la mano que da de comer. No, yo lo que quiero... A ver, Enrique, cualquier gobierno del mundo procura alojar dignamente, incluso bien, incluso confortablemente, a sus asesores internacionales. Pero mientras su población no tiene leche materna. Mientras su población no tiene leche materna, es lo suyo. Vamos a ver, Enrique, mira, yo cuando te estaba escuchando me tenía que estar agarrando a la silla y he dicho, pero ¿qué hace un señor como este lanzando el discurso que estás pronunciando ante montones de españoles? Yo te invito, ciertamente, a que te pases por todos los estudios de la televisión, que vengas aquí todos los días, que te paséis por todas las grandes televisiones de este país, porque verdaderamente eso es el retrato del pensamiento de Podemos. Y con más presencia en los medios, Podemos será al final... Pues quedará en evidencia. Has retratado a Podemos, porque el problema de Pablo Iglesias es que lleva un año, pues, en una estrategia de fingimiento, de ayornamiento. Es decir, seguramente tú eres lo que era Pablo Iglesias hace 2 años. Lo que ahora no dice Pablo Iglesias. Por tanto, bienvenido Podemos. Yo no firmaría el ensayo que antes nos ha resumido, nos ha reseñado Nuria. Si en lugar de decirlo tú, lo dice Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescanza y Pablo Iglesias en una rueda de prensa a 4, al día siguiente se acaba Podemos. Nuria. Al día siguiente se acaba Podemos. Bueno, ¿eso crees tú? A veces oímos a la oposición de Venezuela hablar de la situación que están viviendo los venezolanos. Yo, Enrique, te cuento la situación que están viviendo los familiares. Escuchamos a una parte de la oposición. Disculpa, te cuento la situación que están viviendo los familiares de una persona muy allegada a mí. Está allí su madre, su hermana y su
Josu y el hijo, que tiene 14 años. Bueno, la orden que se ha dado es de disparar ya contra cualquiera que se manifieste. Esa es la orden que se ha dado desde la semana pasada. Entonces el chaval ya no va al instituto, ya no puede ir al instituto porque no dudo que ella te haya juegan... dicho eso, que ella cree eso, pero no lo creo. hablando Nuria. Puede que no lo creas, pero te lo digo porque es que me toca cerca y además lo sé de primera mano y además hay muchas dificultades para poder hablar. Esta conversación, Nuria, dalo por imposible, porque es que está diciendo no lo creo antes de que lo digas. Entonces yo creo que me sumo a lo que está diciendo Jaime. Queremos una demostración de lo que es capaz de hacer Podemos. Es capaz de decir no lo creo antes de escuchar lo que vas a decir. A ver qué más dice. Los militares están en la calle. Es así. A ver qué más dice. Esa parte no la creo. Pero a ver qué más dice. Es así, Enrique. Y si tuvieras... No lo oigo bien ahora. Digo que es así. Si tuvieras un chaval, un hijo de 12 o 14 años allí en Venezuela, estarías ahora mismo deshecho. Tienen en una tarjeta de racionamiento, la madre puede usarlo los martes, la hija puede usarlo los sábados. El otro día les dijeron que había pollo, se fueron para allá, estuvieron esperando en la cola 4 horas y era mentira, no había pollo. O sea, están peor de lo que te puedas imaginar. Lo que yo no sé si es que eso se justifica, es decir, esto es necesario para poder conseguir ese bien mayor del que yo hablaba antes. Es decir, la población tiene que estar así para que vuestras ideas, vosotros que además sabéis tanto y estáis tan iluminados como nosotros, Pablo Iglesias, que sabe también ver lo que sucede en el cine, quedas iluminado realmente por la verdad. Entonces, claro, todos nosotros no lo sabemos y quizá ese es el precio que tenemos que pagar todos para que vosotros consigáis ese mundo. Hay una parte de lo que dices que valoro y comparto, esa preocupación por la situación directa de la gente. Ahora, ¿cuáles son las causas y cómo hay que atajar esas causas? Ahí es donde divergemos en la interpretación. Yo entiendo que son estrategias de desestabilización conocidísimas de manual, de insurgencia de la Escuela de Virginia que está en Estados Unidos, la Escuela de las Américas que está en Virginia y Estados Unidos. ¿Qué sabrá el pollo? ¿Qué sabrá el pollo? Es fácil, hay libertad. Una interpretación diferente que es harto conocida, existe desde hace décadas. Se ha aplicado en una enorme cantidad de países latinoamericanos y de otras partes del mundo esa estrategia. En Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, países todos evolucionadísimos. Oye, con unas democracias de un bollante de muchísimo Argentina, cuidado. en Paraguay, está clarísimo que es la Escuela de Virginia. En Colombia. Yo no sabía si eran los turrones Virginia o la Escuela de Virginia, uno de los dos. Dejadme que vayamos a la pieza que hemos preparado, porque se nos nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero yo quería que viésemos otro programa de otro partido, no es Podemos, pero como si lo fuese. Lo digo porque la propuesta fiscal que está lanzando el Partido Socialista es literalmente increíble. De cada 10 euros que recibe una persona en ingresos, se podría llegar a superar el pagar los 6 euros. Sobre 10, un 60%. ¿Vale? Pero eso solamente en fiscalidad directa. Luego súmenle ustedes el IVA, súmenle los impuestos especiales, súmenle el IBI, súmenle lo que pagan en la compra de un piso. Es decir, podrían llegar al 80% con toda tranquilidad. 8 de cada 10 euros. Eso lo está lanzando en estos momentos el responsable máximo económico del Partido Socialista, Manuel de la Rocha. Se ha quedado tan ancho. Desde luego esto de competir con Podemos es una cosa increíble. Atención al vídeo. El azote contra los ricos era la gran premisa de Pablo Iglesias. Vamos a introducir, señor Rajoy, un impuesto sobre la riqueza. Un impuesto sobre la riqueza, sí. Está bien que haya ricos, pero necesitamos que sean razonables y que paguen impuestos como los demás. Pero se le ha unido un nuevo partido. Los socialistas también ven con buenos ojos subir los impuestos a las rentas más altas. Y por tanto yo me comprometo a no subir los impuestos a la clase media y sí a que paguen más quienes más tienen. El equipo que lidera Pedro Sánchez quiere emular a los de Podemos. El nuevo gurú económico del PSOE, Manuel de la Rocha, propone crear un nuevo modelo de IRPF. Gravamen al patrimonio, recargo a las rentas del capital y fin del límite del 60% en la fiscalidad personal. Lo que de la Rocha denomina acabar con el vaciamiento del impuesto del patrimonio. Una medida que en regiones como la de Madrid supondría un varapalo para las familias. Un nuevo impuesto que, según de la Rocha, permitiría mejorar la recaudación, pero a costa de un nuevo tributo capaz de hacer que cada persona pague al fisco más del 60% de sus ingresos anuales. ¿Buscan los socialistas atrapar el voto radical de izquierdas que les está quitando el partido de Pablo Iglesias? Diego Sánchez de la Cruz. Yo había escuchado siempre, ya me parecía exagerado, decían un 50% es el máximo del límite. Lo dijo el Tribunal Constitucional alemán. Cualquier cosa que sobrepasase cobrar más del 50% en impuestos era confiscatorio. El Partido Socialista habla del 60% y solamente sobre los ingresos. A partir de ahí sumémosle el resto. ¿Nos hemos vuelto todos locos, Diego?
La verdad es que parece que sí. Parece que la voracidad recaudatoria de los políticos españoles, en su gran mayoría, no tiene límites. Tenemos a Podemos azuzando con una propuesta que básicamente nos dejaría un agujero fiscal de 145.000 millones y ahora de repente aparece el PSOE con unas ideas que son parecidas a las que traía el Partido Socialista francés hace 3 años. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista francés ya se ha dado cuenta de que con aquello no iban a ningún lado. Esta misma semana, en las páginas de Expansión, el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, confirmaba una serie de medidas que ya empezó a apuntar en noviembre y que habíamos publicado ya entonces en Libertad Digital. Entre ellas, por ejemplo, que las rentas altas, y ya sabemos que el criterio de rentas altas no es precisamente el de la lista Forbes, sino el de personas con un nivel de ingresos que podemos considerar medio alto, pero desde luego no millonarios, que paguen una fiscalidad por encima del umbral del 60%, lo cual sin duda es confiscatorio, generaría un agujero fiscal terrible por la fuga de esos contribuyentes, que ni siquiera tiene que ser física, porque hoy en día a golpe de un botón podemos mandar nuestro dinero a otro país de la Unión Europea, cumpliendo con todas las leyes y normas y ahorrándonos ese palo fiscal adicional. Y por lo tanto, además, si hablamos de este palo a las familias en comunidades como Madrid, donde se recuperaría este impuesto al patrimonio, de subidas a las empresas. Las empresas ahora mismo, las pymes pagan un 16%, las grandes pagan un 18%, pues ellos quieren acercar el tipo efectivo al tipo nominal. Por lo tanto, hablan de subir esa fiscalidad que para pymes y grandes está entre el 15 y 18% y quieren llevarla hasta el 25%. Impuestos ambientales, nos quieren subir los impuestos al alcohol y yo le pediría al Partido Socialista que recapacite, que la fórmula no es competir con Podemos a ver quién confisca más dinero a los españoles. La fórmula para salir de la crisis es romper con tantos años de continuas subidas de impuestos por parte primero de Zapatero, después de Rajoy, y si les dejamos nos van a dejar secos, nos van a dejar el bolsillo seco. No es la vía para el PSOE ni para ningún partido. Mira, lo primero, para tranquilizarte a ti, que te veo un poco preocupado, tú te puedes estar tranquilo, porque la subida de impuestos que propone el Partido Socialista no va a afectar a ninguno de los que estamos aquí. Porque la medida que propone el Partido Socialista es para los grandes patrimonios y para las grandes fortunas. Porque la realidad de España, y en eso sí que estoy de acuerdo, fíjate, lo que acaba de decir Pablo Iglesias, que en España pagan impuestos las clases medias y las clases bajas, y los grandes patrimonios no lo hacen. No es que paguemos muchos impuestos, es que unos pagan muy poco y otros pagan mucho. Y el impuesto, fíjate, el impuesto ese de que habéis hablado del 60% sobre la riqueza, ¿sabes qué mínimo exento tiene? 700.000 euros. Es decir, quien tenga menos de 700.000 euros no va a pagar. ¿Y cuánto pagaría? Pero no de renta. Más ¿Pero cuánto pagaría? No, estamos hablando del de la riqueza. Bueno, de ese 60% que os habéis inventado, porque no hay ninguna propuesta del Partido Socialista. Mira, Pablo. Vamos a ver, no tenemos tiempo ahora de mostrarte el documento de Manuel de la Rocha. El próximo día lo traemos. Métete porque... Pero si me lo sé en memoria, el documento de Manuel de la Rocha. Si me acusas de mentir, escuchas mi respuesta. No es de mentir. O sea, no sé si me acusas de mentir, escuchas mi respuesta. Vale. Léete Expansión, que debería ser tu obligación antes de hablar. Mira, ¿se puede hablar, Pablo? Sí, pero sin descalificar, porque es que sin descalificar... ¿Y llamar mentiroso qué es, Pablo? No, es que habéis dado un dato, pero ese 60% de qué es, el 60% de qué. ¿Has hablado con Manuel de la Rocha? Pero si yo me sé de pe a pa el documento de Manuel de la Rocha, hombre. No es que yo estoy todos los días mirando, no es que yo soy economista y no es que yo estoy todo el día mirando los papeles del Partido Socialista. Lo que pasa es que cogéis aquí, dais el 60%, no explicáis de qué es el 60% y al final queda un totum revolutum que genera confusión. Y yo os lo estoy explicando ahora. Os estoy explicando cuáles son los límites para el impuesto sobre la riqueza del que habéis hablado sin dar detalles y os estoy diciendo, los de menos de 700.000 euros no pagan, más la casa. Es decir, se deduce 300.000 euros de la vivienda habitual. ¿Cuánto pagaría el que gane 60.000 euros? Tú puedes estar tranquilo también, no te preocupes, que a ti tampoco yo estoy absolutamente intranquilo viendo. Es más, con esos ingresos adicionales que se van a conseguir, seguramente podremos A, dar más servicios públicos, B, bajar la presión fiscal en las rentas medias y bajas, que son las que están soportando toda la presión fiscal. Oye, y si vosotros queréis defender a los patrimonios de más de 1 millón de euros, pues fenomenal, pero no lo entiendo. O sea, no entiendo que estéis aquí defendiendo a los demás. Que paguen justamente sus impuestos.
Pablo, ¿y yo qué queréis que os diga? ¿Que eso es malísimo? Pues mira, Pablo, una cosa pues es sin lo que más. proponemos en el Partido Y después Socialista. de lo que has dicho tú, ¿por qué resulta que el responsable máximo del Partido Socialista no ha pronunciado nunca bajar los impuestos? Ha dicho, se los subiremos a los que más ganan. Oye, no sabía yo que tomar vino solamente lo tomaban los que más ganan. No sabía yo que emitir CO2 por darle a la llave del coche solamente lo hacían los que más ganaban. Porque habéis dicho que le vais a subir los impuestos. Lo que hemos dicho es que vamos a redistribuir la carga fiscal, que es lo que necesita este país. Bueno, nos hemos quedado literalmente sin tiempo. Sí, pero nos hemos quedado literalmente sin tiempo. Enrique, no te preocupes, si hoy con el tema venezolano ya has hablado bastante. Dejadme porque se nos ha acabado el tiempo. Leemos el resultado de la pregunta y nos marchamos corriendo. Casi no veo. Aznar acusa a Podemos de financiación ilegal. ¿A quién cree? Aznar, 65,3%. A Podemos, el 34,7%. Bueno, muchas gracias a todos. Nos marchamos el próximo domingo, elecciones andaluzas. Estaremos aquí con programa especial. Hasta entonces, a levantar España.